saben que tenemos a nuestra disposición algunas etiquetas que, por ejemplo, verifican el campo de email, y gracias a esa verificación del campo de email te permiten saber que el documento el campo que se está rellenando en un formulario es correcto. Lo que vamos a ver en los ejemplos que tenemos en el punto 4, el archivo 1 y el archivo 2, van a hacer a un lado la validación desde la interfaz gráfica. Y lo que pretendemos mostrar es por qué se le llama a este modelo vista controlador. Entonces, en el caso de la vista, es decir, la interfaz que tiene el usuario para poder gestionar y manejar sus datos de este servicio, no vamos a encontrar la parte de la validación por parte del documento en el navegador, sino que vamos a dejar que los datos siempre se validen en el servidor. Y vamos a ver cómo se hace eso. Ahora, tomen en cuenta lo siguiente. Aunque nosotros programemos en JavaScript algunas cosas para validar, como por ejemplo que una cadena de caracteres tenga un patrón específico, que una contraseña tenga al menos tantos caracteres, mayúsculas, minúsculas, números, símbolos especiales, muchas validaciones no las vamos a poder atender desde JavaScript. Vamos a necesitar a fuerzas un servlet en el lado del servidor para poder validar los datos del cliente. Acá nos referimos a ejemplos de datos que no se pueden validar. Por ejemplo, piensen ustedes en su bolsa de trabajo. En el caso de ella, ustedes necesitan validar que una vacante o la cuenta de un usuario no esté ya registrada en la base de datos. Y eso solo se hace del lado del servidor. Entonces, punto importante, por eso dice el 3, aunque en estos ejemplos que vamos a mostrar no tienen la validación del lado del cliente, sí la vamos a tener del lado del controlador. Y en el lado del controlador, la sugerencia que se nos da es que después hagamos bien el ejemplo, que del lado del navegador también se haga otra validación para que cuando llegue la información al lado del servidor no se pierda tiempo de procesamiento en cosas que se debieron de haber previsto antes. Ustedes aquí podrán preguntar, pero pues eso no tiene sentido, serían dos validaciones a la vez. Eso es cierto, pero necesitamos mantener la seguridad. Entonces al usuario le conviene tener un mensaje un poco más robusto, sí, una aplicación web más robusta, y eso se consigue del lado del cliente con JavaScript. Pero del lado del servidor va a haber datos que, aunque pretendamos validarlos desde la primera ocasión, no lo vamos a poder lograr. Vamos a necesitar que tengamos la disposición de algunos métodos para validar la información. Entonces vamos a ver los ejemplos que tenemos a nuestra disposición. Notarán ustedes que aquí hay un cambio en la vista. En lugar de estar utilizando un HTML, vamos a utilizar un JSP. En el caso de este archivo, lo que tenemos es lo siguiente. Es un JSP sencillo. Lo que vemos es la cabecera del tipo de documento, pero aquí en el tipo de documento yo pongo su cabecera y estoy indicando que tengo una hoja de estilo donde se da una referencia a su ubicación. Supongamos que está en esta carpeta y la página tiene este título. Entonces, en la parte del cuerpo yo ya tengo el título, le pongo un mensaje al usuario. Y noten ustedes que ya estoy utilizando algunas etiquetas que son propias de JSP. Estas etiquetas me van a servir a mí para ir gestionando la información que necesito. De la línea 15 a la línea 25 cuento con una forma. A esta forma le estoy diciendo que va a haber mediante el método POST la comunicación con el servlet.
Entonces todos estos datos que van a ingresar por parte del usuario van a estar ocultos y yo voy a tener un server llamado email que me va a atender esta acción. Entonces la cuestión interesante aquí es que voy preguntando por los campos que necesito. Entonces tengo el email, el primer nombre y el segundo nombre. Y voy especificando el tipo de documento, el tipo de contenedor que voy a utilizar para manejar cada uno de ellos. Si ustedes observan, aquí ya se están poniendo otras etiquetas que no habíamos visto como class y que te permiten a ti ir administrando estos datos para poder después validarlos. Y aquí estamos incrustando también este código que nos va a permitir. Entonces tenemos un usuario y ese usuario va a tener un email. Este es otro objeto que va a tener su primer nombre. Entonces todos estos campos, como ustedes ven, los voy a recolectar para poder enviar el documento. Y entonces cuando la persona diga que se va a unir en su lista de correos, se puede enviar la información. Entonces digamos que aquí, aunque si bien estamos diciendo que es un HTML en esta parte, en realidad es un JSP. Este JSP contiene la información de una página HTML. Y digamos que lo que tenemos es la cabecera de la página y la forma donde yo voy a estar procesando la información. Ahora tengo un segundo documento que se llama el server Java. Entonces en este caso lo que yo voy a manejar es lo siguiente. Solamente voy a revisar el método doPost. Como mencionamos acá, por medio de este método se va a enviar la información al servidor. Y punto 2, no estoy haciendo ninguna validación en el JSP. Toda la validación la voy a hacer acá. ¿De acuerdo? Entonces vamos a revisar rápido qué hace este código. Entonces ustedes saben que para que este código trabaje necesita dos objetos, que es el request y el response. Entonces tenemos que capturar la información dentro de una excepción que puede ocurrir dentro del servidor o una excepción de entrada y salida. Especificamos la URL. Entonces la URL que tenemos para atender esto es este JSP, el que tengo acá, index.jsp. Entonces necesito saber cómo está el estado del servidor. Entonces creo una cadena que se llama acción, a la cual le voy a asignar por medio del objeto request que me dé el parámetro de acción. Si el parámetro de acción es nulo y esto es verdadero, entonces va a ser la acción por defecto. Entonces la acción sería unirse. Si esto es falso, entonces entramos al siguiente if. Y en este if lo que nos va a decir es que necesitamos ejecutar de manera correcta la acción y establecer o actualizar una página de URL apropiada para que recolectemos la información. Y entonces aquí tenemos esto, acción. Si la acción es igual a la palabra unirse, que la encontramos acá en join, si es igual a esto, entonces ahora sí, venimos acá y entonces verificamos lo que está pasando y tenemos la URL donde se está atendiendo la petición. Ahora, ¿qué pasa si también esto es falso? Es if, digamos que el usuario, aunque sí está aquí, no agregó ningún dato, pues entonces nos vamos a quedar igual, solamente tenemos la información. Pero en esta parte ya tenemos cuando el usuario ya agrega datos que nos van a servir a nosotros y que tenemos que almacenar en nuestra base de datos. Entonces, si la acción en realidad fue igual a agregar,
entonces se empieza a obtener los parámetros de la forma de solicitud o del objeto request. Entonces ya tenía tres que habíamos visto aquí: el apellido, el nombre y el primer nombre y el apellido. Regresando al siguiente documento, lo que yo tengo aquí es que voy a crear una cadena donde voy a solicitar ese parámetro, el primer nombre. Luego tengo la otra cadena y el apellido. Y finalmente el correo electrónico. Ahora, la cuestión interesante aquí es que tenemos que almacenarlos en un objeto. Entonces voy a crear un objeto usuario, uso el constructor que viene en la clase y le doy los tres parámetros que ya obtuve mediante estas cadenas. Hecho eso, tengo que validar los parámetros y entonces creo una cadena que se llama mensaje. Lo primero que tengo que validar es que el nombre, perdón, no sea igual a nulo, o que el apellido no sea nulo, o que el correo no sea nulo, o que el primer nombre no esté vacío. Igual lo voy a hacer con el apellido y con el correo electrónico. Pues esta validación que ustedes ven dentro de este if me va a permitir verificar estos campos. Si el usuario no ha ingresado información importante aquí, entonces le voy a mandar una cadena de mensaje y esa cadena va a decir que rellenen los campos, los tres campos en las cajas de texto. Y entonces en la línea 36 especifico a qué dirección o en qué recursos se tiene que mandar este mensaje. Y le daríamos otra oportunidad al usuario de que ingrese la información que se necesita. Si estos campos son falsos, es decir, ninguno fue nulo, o alguno de ellos no fue nulo, porque estamos hablando de no, entonces venimos al else, y entonces otra vez tengo una cadena, pero ahora la cadena, en lugar de ponerle un mensaje como lo hice en la línea 35, la cadena está vacía. Y en la línea 39 le digo al que en el URL se debe dirigir un mensaje como de agradecimiento. Entonces yo debo de tener una página, un JSP, donde le agradecemos al usuario que haya agregado la información a nuestro sitio, a nuestro sistema web. Y finalmente en la línea 40, entonces hacemos uso de la base de datos, insertamos la información con los campos que tenemos del objeto usuario. Y entonces lo que vemos aquí es que tenemos otra vez la solicitud request, establecemos el atributo del objeto de cómo lo vamos a conocer y de este objeto. Y lo mismo vamos a hacer acá, vamos a mandar un mensaje que así se va a conocer de esta cadena que tenemos acá. Recuerden que en Java las cadenas también son objetos, entonces para que lo tengan presente aquí, ¿no? Luego obtenemos el contexto, lo despachamos y lo enviamos. Y con esto estaríamos validando mediante el método doPost todos los datos del lado del servidor. Quiere decir que acá, en el lado del JSP, también tendríamos que agregar programación para que antes de enviar estos datos se envíen de manera correcta y cuando el server los tenga que atender, realmente se centre en empezar a agregar la información a la base de datos. Pero deben de tomar en cuenta que hay cosas que se validan aquí y hay cosas que solo se pueden validar del lado del servidor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Pues sí, se espera que las ocupen.
De hecho, como ustedes ven, si validan la clase, por ejemplo, alumno, prácticamente es lo mismo que validar a un usuario de una empresa, ¿no? Al que da de alta las vacantes. Entonces la cuestión aquí es que la primera vacante o la primera validación la hagamos bien para que ya nada más la ajustemos de acuerdo al objeto o al tipo de objeto que estaremos usando. Ya los casos particulares. Entonces tenemos al administrador, al alumno, vacantes, tenemos ¿cómo le llaman? Contacto de vacantes, entonces empresas, etcétera, para validar los datos y cuando se ingresen de manera correcta. Entonces recuerden, en este caso nada más está mostrando la validación del lado del servidor. Esa validación siempre se tiene que programar para mantener congruencia en la base de datos y no corromper la información. Muy bien, entonces algunos puntos importantes, o bueno, antes de avanzar a eso, ustedes saben, mientras abre el NetBeans, teníamos un proyecto ahí, que algunos me dijeron que tuvieron dudas y otros no, no vi que tuvieran problemas. Bien, ahorita vamos a revisar en ese archivo la información que les quería comentar. Entonces, de este lado, en la presentación, lo que tenemos es que tenemos un archivo de configuración que es el XML, el web XML, aquí lo puse mal. Este archivo lo vamos a tener en la carpeta web info y nos va a servir para configurar las variables de inicio, parámetros que se necesitan para ejecutar de manera correcta nuestro archivo o nuestro sistema web. Como dice el punto 2, si los elementos no están anidados correctamente, Tomcat nos va a mostrar un mensaje de error cuando lee el archivo. Tomcat, el servidor, el primer archivo que va a buscar de configuración es este. Entonces, si ustedes llegaran a tener problemas con alguna URL o algún recurso, pueden suponer en primera instancia que el problema está en el archivo web.xml. Para resolver el problema, necesitamos conocer qué etiquetas nos van a servir para trabajar correctamente con este archivo. Entonces, en la tarea que les voy a mandar el día de mañana, van a encontrar algunas preguntas sobre estos elementos. Por ejemplo, context param, servlet, servlet name, servlet class, init param, param name y param value. Estos etiquetas deben de anidarse de manera correcta. Ustedes ya conocen mucho esto del servlet name y el servlet class, pero aquí aparecen algunas etiquetas como context param, init param o param name o param value, que uno tal vez no tenga mucho sentido o para qué sirven. Entonces, por ejemplo, acá nos da una descripción de lo que significa. En el caso del parámetro de contexto dice que va a definir un parámetro que va a estar disponible, noten el punto, en todos los servidores dentro de una aplicación. Si nosotros nos vamos al param init, dice que va a definir un par de valores, nombre y valor, para inicializar un parámetro del servidor. Y entonces ya tengo la etiqueta que dice el nombre del parámetro y el valor del parámetro. Quiere decir que esta es la etiqueta padre y estas serían las etiquetas hijos. Lo que nosotros necesitamos saber es en qué escenarios estas etiquetas me sirven. Entonces habíamos visto uno de los escenarios, lo presentamos el día de ayer. Imagínense que yo tengo este sistema web y en este sistema web tengo un formulario donde se solicita información al cliente. En el caso del cliente, eh, yo voy a tener un objeto que va a ir recabando la información, pero si yo cambio de server, esta información se me va a perder. Entonces yo lo puedo configurar desde aquí
para poder tener un parámetro, por ejemplo, como dice aquí, disponible. Y eso lo logro desde la configuración del archivo web.xml. Para que los ajustes queden correctamente establecidos, debo de volver a ejecutar la aplicación o reiniciar el servidor para que se ajuste la, la configuración de mi sistema web y entonces yo pueda trabajar de manera correcta mi archivo. Muy bien, entonces regresando aquí al proyecto que ya conocíamos, el de trailers, vamos a revisar primero la validación y luego el archivo web XML. Entonces en el caso de la validación, está muy lento esto. Entonces observen aquí sí estoy utilizando una página HTML, pero aquí le estoy especificando en la línea número 8 que voy a utilizar JavaScript del lado del cliente para gestionar la validación. Entonces, como vimos en el ejemplo anterior, en el de index.jsp, yo aquí en la vista no estoy haciendo validación, pero en el servlet sí la estoy haciendo. Y en el método doPost se ve la acción de controlador. Él controla todas las cosas que se necesitan para que el sistema funcione de manera correcta. Entonces aquí ya se ve más el papel, modelo vista, controlador. Y ya nada más necesitamos, como el controlador lo indica, un lugar donde almacenar la información. Ese lugar donde almacenar la información puede ser una base de datos o puede ser un archivo XML que almacene los datos y que emule a una base de datos. En el caso de ese archivo XML, lo tendríamos que configurar y establecer sus etiquetas de manera correcta. Entonces hay dos maneras de trabajar la información. No es grande la cantidad de datos que voy a procesar, entonces mejor utiliza un XML. Necesitas una base de datos, tu sistema puede crecer mucho, entonces lo vas a hacer mediante un conector. Y aquí lo que estamos diciendo es cómo lo va a hacer, ¿no? Ahora, en el caso de este ejemplo, aquí tenemos un servlet y una página que está haciendo esta acción. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una variable que se llama XHR que me va a servir en mi código para utilizarla. Ya está. Ahora, en el caso de lo que vemos aquí, es que tengo una función que se titula, en su firma de función se llama buscar comentarios. Tengo otra función que se llama modelo. Luego tengo otra que se llama imagen. Y otra que se llama procesa modelos. También tengo otra que dice procesa imagen. Estas funciones, como ustedes ven, me van a servir a mí para controlar la vista. Y en la parte de abajo, yo voy a tener ya propiamente mi documento, el HTML, para poder ir gestionando la información. Y entonces aquí yo voy a tener un select donde la persona va a ir escogiendo la opción que necesita para que se le vaya mostrando los resultados. Vamos a tener dos, uno es para la marca y otro va a ser para el modelo. Ustedes ya lo estuvieron trabajando en la semana y entonces lo que estamos viendo aquí es que cuando alguien selecciona algo se tiene que hacer también algo, ¿no? Y entonces necesitamos validar el comportamiento de nuestra aplicación en el momento que lo necesitamos. Ahora, esta parte, como ven aquí, en medio de estas funciones, va utilizando algunos mensajes que mediante el navegador se van mostrando al usuario si ocurren.
Entonces, por ejemplo, ¿no? Alerta, el navegador no tiene soporte para Ajax. Cuando nos referimos a Ajax, en realidad estamos diciendo que el navegador no tiene soporte para JavaScript. Entonces, a veces va a pasar que nosotros necesitamos validar la información, como vimos en la presentación, pero si esa información solo la validamos del lado del navegador, vamos a tener un problema, porque ¿qué pasa si ese navegador no soporta JavaScript? ¿Qué es lo que está pasando con Chrome? Ya te están deshabilitando el JavaScript. A fuerzas tienes que programar del lado del servidor la validación de la información. Entonces tomen en cuenta en el caso de estas alertas, que a veces las tenemos que tomar en cuenta por el tipo de navegador que vamos a estar utilizando. Y acá en el paquete fuente tenemos este archivo venta Java, que propiamente es un servlet, y en este servlet tenemos cómo procesar una solicitud, y en la parte de abajo tenemos el método doGet y el método doPost. Si ustedes observan, digamos que el método más robusto es el de procesar la solicitud, y se está utilizando para ir mostrando poco a poco la información del precio, la imagen y los modelos que se necesitan al momento. Y aquí se hace una validación. Esa validación sirve para que al momento de utilizarlo funcione de manera correcta. Noten ustedes que aquí en la parte inferior aparece un método que se llama close. Este método sirve para cerrar la comunicación. Si ustedes abren una comunicación con el servidor, etcétera, siempre tienen que cerrarla. Entonces tomen en cuenta esto también para que funcione de manera correcta. No hay que perder la seguridad al utilizar nuestro sistema web. Muy bien, preguntas. ¿Me preguntas? ¿Sí me escuchan? Muy bien, vamos a pasar a otro punto importante. Vamos a hablar de la base de datos. Y sobre el XML, entonces, Información. En base a eso va a venir la tarea. profesor, El ejemplo que vamos a revisar ahorita de base de datos solamente va a ser para MySQL. escucha. Profesor, Entonces lo primero que tenemos que comprender es que las bases de datos con el paso del tiempo han ofrecido soluciones diferentes. Entonces crecen sus opciones de disponibilidad de servicios para los usuarios finales y para las empresas. Cuando ustedes ingresan por primera ocasión a la página de MySQL, van a encontrar esta página y aquí les va a ofrecer sus productos más nuevos. Nosotros nos vamos a ir a la parte de productos, cargando esa página. Vamos a encontrar que tiene diferentes versiones MySQL o ediciones, y van a encontrar aquí una tabla de lo que ofrece cada una de ellas. Pero si ustedes notan, en esta parte les dice que vale, ¿no? Que cuesta. Pues en el caso de nosotros nos vamos a ir a la edición que aparece hasta acá abajo, miren, MySQL Community Edition. Ya estando aquí nos indica qué servicios tiene esta edición. Uno de los que les va a interesar y que ya habíamos platicado la semana pasada es MySQL Workbench. Entonces este es un modelo visual de SQL para el desarrollador y el administrador.
Otro que les va a servir, los conectores para Java, para .NET, para C++, etcétera. Tiene vistas, disparadores, procesos para almacenamiento, el router, la partición, la replicación, etcétera. Entonces digamos que para algo escolar, esta es la aplicación que necesitamos. Ingresan a la página siguiente de descarga. Y aquí en la página de descarga vamos a encontrar varias opciones para hacerlo, ¿no? Entonces a lo mejor ustedes ya tienen instalado MySQL y solo les falta el conector. Entonces tienen que checar este y tienen que checar este para el caso de Java. Si ustedes están utilizando otro lenguaje de programación para el segundo ciclo del sistema web, van a tener que fijarse en los demás conectores. En la parte de arriba tenemos MySQL. En el caso de Yum, Yum es un gestor de paquetes. Este gestor de paquetes utiliza OpenSUSE. apt-get sirve también para sistemas como Debian. Se me olvidó el otro, ¿cómo se llama? Que es casi en Windows. Todos los que utilicen extensión .dev, aquí van a tener otro repositorio, y para el gestor de paquetes apt-get. Y luego tenemos el repositorio de SUSE. Yum, creo que Yum más bien es para Fedora. Es igual, tiene su propia interfaz de comandos y los pueden utilizar. En la parte de abajo ya nada más tenemos los paquetes que sirven de manera individual, si lo necesitan. Y acá tenemos el instalador para Windows, si quieren unir MySQL con Excel, con el Visual Studio o el notificador. Nosotros nos vamos al instalador de Windows. Y acá les va a preguntar qué es lo que quieren. Observen ustedes que aquí les está indicando la arquitectura. La versión que les está dando, la más estable, es la 8.19. Cuando ustedes descarguen este archivo, les va a abrir una interfaz gráfica como esta, que les va a servir para instalar su información. Es una interfaz gráfica para instalar cosas de MySQL. Muy bien, ya abierta esa, aquí hay una opción que les dice versiones previas. Ahorita explicamos estas versiones previas. Y entonces ustedes pueden incluso aquí escoger el sistema operativo. Si no les interesa la versión 8, aquí en los archivos van a encontrar todavía las versiones disponibles de MySQL. Y tienen todas estas. Si ustedes observan, desde la 5 todavía existe, pero de la 1 a la 5 ya quitaron el soporte. Y de aquí de la 5 se brincó a la 8. Entonces la 6 y la 7 no son muy estables. La 8 es la actual y la 5 fue bastante estable. Entonces si ustedes instalan la versión 8 o la versión 5, no debe de haber problemas para el trabajo. Si ustedes le pulsan en esta etiqueta, les va a decir que la última versión con GA es esta, la 5.7. Y entonces también la pueden instalarla. Cuando ya les descargue y ustedes permitan la instalación, les va a aparecer ya la configuración. Entonces observen ustedes que yo instalé dos MySQL Server, la versión 8.19, que era la estable, y la versión 5.7.29, que también es estable. También instalé este programita, ahorita lo vamos a revisar. Instalé también el notificador, la línea de comandos, el router, el conector
Tomen en cuenta que en el caso del conector, nada más van a poder instalar una versión de conector. Por ejemplo, no pueden instalar el conector 5.729 y el 8.011. Solamente les va a dejar un conector. Lo mismo va a pasar con el otro conector, que hice nada más una instalación. Me interesó la documentación, entonces también la bajé, y los ejemplos. Y bajé los ejemplos para cada una de las cosas. Para que estos ejemplos estén correctamente configurados, primero deben de instalar el servidor. Ya instalado el servidor, entonces ahora sí, vienen a reconfigurar y se les va a ajustar. Aquí les va a indicar la versión y aquí les va a indicar la arquitectura. ¿Cómo le van a hacer ustedes para agregar los paquetes? Los tienen que agregar uno por uno. Entonces, dentro de los productos y características que ofrece MySQL, van a encontrar aquí primero una pestaña con los servidores. Entonces, ustedes tienen disponibles estos servidores. Les va a dar las versiones. Lo mismo va a pasar con la versión 5.7 y la versión 5.6. Como yo ya tengo la versión 8 y 5.7, no me va a dejar agregar nada. Noten aquí que, por ejemplo, aquí aparece MySQL 8.0.18. Cuando ustedes a veces lo traten de instalar y lo jalen de este lado para instalarlo, puede que genere un error. Entonces traten de buscar una versión, tal vez no la más actual, porque a veces son las de prueba, para poder instalarlo, y le dan en Next. Y entonces les va a permitir trabajar la información. En aplicaciones, las aplicaciones que yo instalé nada más fue el Bootwitch, también, el Shell y el Router. Igual, cada una de ellas tiene su propia versión y nada más les va a dejar instalar una. En el caso del Shell, pues yo instalé la de la versión 8.0. En el caso de MySQL Connectors, vamos a tener para diferentes lenguajes de programación la oportunidad de usar los conectores. Igual, nada más les va a dejar una versión de la que necesitan. También hay que instalarlo, y la documentación, pues si no lo necesitan, es opcional. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero instalar la documentación de la versión 5 de 8, esta ya la tengo. La versión 5.7 ya la tengo. Esta. Lo que simplemente agarro y hago y la jalo para acá y luego le doy en Next, y así le van a hacer para todos los paquetes. Entonces, en algunos paquetes vamos a necesitar algunas librerías de C++ para que ejecuten correctamente. Le dan en ejecutar, primero empieza el proceso de descarga y después el de instalación. Entonces sí se va a llevar un tiempo. La parte interesante aquí es que para que no se llevaran tanto tiempo, recuerden que tienen que bajar la versión comunitaria. Y esa versión comunitaria va a tener lo que necesitan. Ahora, ¿para qué les mencioné este programita, el Workbench? Aquí lo tenemos. Igual van a poder modificar sus propios, ¿cómo se dicen estos? Paquetes instalados, productos instalados, cuando lo necesiten. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que tengo que hacer una acción rápida. La acción rápida es configurarlo, el MySQL Server, en la versión 8. Vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo. Y nos está indicando el modo de conectar que va a utilizar. Todo está bien. El puerto que está utilizando de comunicación, se lo tienen que aprender, no se los vaya a olvidar. Igual se tienen que aprender el password, tampoco se les vaya a olvidar. Yo tengo ahí mi password, no se los voy a decir. Pueden crear incluso un usuario para que tenga privilegios. Ajá, ajá, ajá. Iniciar mi MySQL Server cuando inicie el sistema, tratar si está bien. Siguiente. Y ya nada más lo reconfigura porque le instalé documentación. Entonces miren, aquí tenemos el MySQL Workbench, y sirve
para crear bases de datos de manera visual. Entonces es bueno que revisen la documentación, que vean los foros de discusión, les van a permitir trabajar con los datos. Tenemos diagramas que también son oportunos, ¿no? Entonces, yo espero que con esto les ayude. Vamos a ver otro aspecto que me interesa. Creo que esto ya se los envié. Ahorita me confirman si no se los envié. Estoy revisando aquí en el material. Recursos. Ingeniería de software. Material. Manuales. Necesito saber si ya les envié este documento. El de configuración de MySQL. Ahorita se los muestro en pantalla y me dicen si ya lo conocen o si lo vieron o lo recibieron. Yo recuerdo que este se los envié antes de salir de vacaciones. Si no me corrigen ahí. Incluso el MySQL, acuérdense, como lo estamos utilizando igual como un servidor, el hecho de conocer esta dirección, el localhost 3307, les va a permitir acceder a la interfaz gráfica del navegador. Entonces miren, el ejercicio va a ser el siguiente. Van a instalar MySQL. Digamos que en el caso de aquí de este pequeño manual, ya no está actualizado en la parte de cómo instalarlo, ¿no? Pero ya les dije cómo hacerlo. Lo que ustedes tienen que hacer ahora aquí es configurar el MySQL. Y entonces tienen que checar que estos comanditos funcionen. Por ejemplo aquí, MySQL, el usuario, root y la contraseña. Ese es uno. Dos, tienen que agregar la variable classPath a las variables de entorno de Windows. Y luego hay que probar que nuestra base de datos funcione. Entonces, primer punto, importo todos las bibliotecas, de SQL. Luego creo una clase que se llama prueba. Voy a crear como una pequeña base de datos. Y aquí noten el punto, creo un método público que se llama prueba, base de datos prueba. Noten el detalle, el servidor es el localhost, la cuenta es el usuario y tienen que poner el password que ustedes le pusieron a su base de datos. Y entonces aquí ponen el conector. Ya hecho eso, ahora hay que conectar. Entonces tengo el método conectar. Acuérdense que esto puede generar una excepción, por eso necesito cacharla. Y acá la cacho. Entonces busco el driver y si todo funcionó de manera correcta, mando el mensaje, se cargó con éxito. Y entonces obtengo la conexión JDBC MySQL, el servidor. Acuérdense, en mi caso particular no está funcionando en el 7. En la versión 8 está funcionando en el 7, en la versión 5 en el 6. Entonces sí tienen que prestar atención a estos detalles. Regresamos acá y luego ya le pongo cómo se llama la base de datos, el usuario con el que voy a ingresar y el password que voy a utilizar. Si todo está bien, entonces me debe de mandar un mensaje de éxito. Si no está bien, cacho la excepción y regreso el mensaje y lo imprimo en pantalla para saber cuál es el error. Yo les había dicho que esto es una buena práctica, el trace route, para que nosotros sepamos qué es lo que está ocurriendo en nuestro programa. Y ya, después utilizo el método main, hago mi prueba, conecto y veo el mensaje. Entonces en la parte de abajo tenemos que hacer, por ejemplo,
también este caso, el desconectar la base de datos cuando ya no la estamos utilizando. Y eso lo vamos a hacer con este método y con el método cloud que ya habíamos visto en los otros ejemplos. ¿De acuerdo? Entonces aquí no se está creando un proyecto como tal web. Realmente lo que tendrían que hacer en NetBeans solo es un proyecto de programación. ¿Qué van a hacer en ese proyecto de programación? Probar que la base de datos está bien configurada y que podemos crear bases de datos y conectarnos. Entonces lo primero sería hacer la prueba de que te puedes conectar con el conector de JDBC para MySQL. Ya lo segundo es que tú puedes, ya, yo creo que ya lo deben de tener trabajado su base de datos. Entonces tienes que definir en qué servidor vas a trabajar, cuál es la instancia de MySQL que vas a usar. Y en esta instancia de MySQL ya empiezas a crear tu propia base de datos y la vas administrando y gestionando. Puedes hacerlo a línea de comandos, por eso tenemos el shell, o puedes hacerlo de manera gráfica, como lo tienen aquí. Entonces vas creando la base de datos, puedes incluso hacer consultas dentro de aquí de la base de datos de manera gráfica o visual. Pero recuerden que es por cada servidor que ustedes instalan, son las cosas que van a tener disponibles. En este caso es para la 8.0. No instalé la 8.19 porque no me dejó, ahí se les paso al costo. Es que sí me tardé un rato buscando cuáles son los datos correctos. Y nada más datos curiosos técnicos. ¿Por qué se llama MySQL? Pues aquí nos dice, ¿no? Los creadores de MySQL son David Axmat y Alan Larson. También Michael y Dennis. Se hizo en 1995, actualmente le pertenece a Oracle, si no estoy mal. Y en el caso de esta versión, se dice que en muchos años había un prefijo en las librerías de MySQL que era MY. Esa es una inversión porque por eso se llama MySQL. Entonces a todos los productos que iban creando en esta empresa le ponían este prefijo. Pero la segunda versión dicen que es un poco más creíble, que uno de los desarrolladores tenía una hija que se llamaba May. Entonces ya se pusieron el nombre de MySQL. El delfín lo escogieron como logotipo de MySQL porque según esto representa la rapidez, precisión, potencia y naturalidad. Y la mascota se llama Sakila. Ellos no se lo pusieron, fue mediante un concurso internacional. ¿Dudas, preguntas sobre la base de datos? Entonces, según ustedes no le han mandado, ¿verdad? El de MySQL. Bien, entonces la tarea va a consistir en lo siguiente. Les voy a enviar este documento y tienen que configurar una base de datos. Habíamos visto que debemos de utilizar MySQL. Entonces lo que yo necesito es que me manden una prueba como equipo. Esta va a ser como equipo de desarrollo de que ya tienen correctamente instalada su base de datos. El próximo martes vamos a ver ya un código utilizando el conector mm, para ver cómo se gestionan estas cosas, ¿no? Pero primero necesito este mensaje que realmente se haya aprobado. Pueden utilizar el, ¿cómo se dice? La interfaz gráfica para la base de datos o pueden utilizar la línea de comandos. Cualquiera de las dos es bienvenida, pero necesitamos esos mensajes que indican que son la prueba de que realmente ya los tienen instalados. Y ahí les voy a mandar otras preguntas teóricas sobre servlets y JSP. Muy bien, pues estamos en contacto, nos vemos la siguiente semana, síganse cuidando. Preguntas, dudas, comentarios.
las tareas en equipo. Acuérdense que ya tenemos poco tiempo para la primera entrega. Voy a estar allá al pendiente. No les prometo mucho porque ando un poquito ocupado, pero sí voy a estar ahí. Pues estamos en contacto, nos vemos la próxima clase. Tengan buen día, hasta luego.